En las catacumbas romanas del siglo III hay un fresco que desconcierta a primera vista. Un hombre joven, sin barba, vestido con una túnica corta, extiende una vara delgada hacia una pequeña hornacina en la pared. Dentro hay una figura envuelta en sudarios. Es Cristo resucitando a Lázaro. Y en su mano hay algo que se parece mucho a una varita mágica. Han sobrevivido hasta nuestros días decenas de estas representaciones. La resurrección de Lázaro es una de las escenas más reproducidas del arte paleocristiano. Además de esta, Cristo aparece de manera similar realizando otros milagros, y casi siempre con el mismo objeto en la mano, una vara. Esta tradición existió aproximadamente desde mediados del siglo III hasta comienzos del siglo V. Las catacumbas de los Jordanes son uno de los primeros lugares donde se documenta esta iconografía. Los colores están muy desvanecidos, pero el gesto se lee con claridad. La vara apunta directamente hacia la figura amortajada en el sepulcro. En las catacumbas de la Vía Latina aparece la misma escena, pero con la pintura mucho mejor conservada. En ella, Cristo está de pie frente a un sarcófago abierto con una vara delgada en la mano derecha. En el sarcófago de Marco Claudiano, en Roma, la vara tiene un aspecto diferente, gruesa, oscura, casi como un bastón corto. Y en ese único sarcófago hay 3 escenas distintas con ella. Cristo ante el sepulcro de Lázaro, Cristo sobre las tinajas en Caná, Cristo con las cestas de pan. A los pies de la figura en la escena de Lázaro yace María, postrada en tierra. El sarcófago se conserva en el Museo Nacional de Roma. Otro gran testimonio de esta tradición que ha llegado hasta nosotros son las puertas de madera de la iglesia de Santa Sabina. En sus paneles tallados aparecen de nuevo 3 escenas de milagros, y en cada una Cristo sostiene una vara. En los evangelios no se menciona ninguna vara en ningún momento. Ninguno de los evangelistas describe que Cristo utilizara objeto alguno al obrar sus milagros. Cuando alguien hoy ve estos frescos, en su mente se activa de forma automática una imagen conocida. Harry Potter con su varita, Gandalf con su bastón, o cualquier otro mago de los miles de relatos de fantasía que han moldeado nuestra idea de cómo se ve alguien que practica la magia. Una vara en la mano equivale a un mago. Y un mago significa conocimiento secreto, poder oculto, cuya fuente reside en el propio objeto o en la persona que lo sostiene. Esta percepción está tan arraigada en la cultura contemporánea que parece universal, pero en realidad es un imaginario relativamente reciente. En la cultura popular, la varita mágica hace al mago autónomo. Harry Potter o Hermione Granger no necesitan el permiso de nadie para pronunciar un hechizo. El poder es suyo. Hasta el hada de los dibujos animados de Disney tiene su estrellita en la punta de la varita, de la que brota su propia magia. No hace falta ninguna autorización desde arriba. Es un modelo de magia propio del romanticismo europeo y la literatura de fantasía moderna. Para alguien que vivió en la época en que se crearon estos frescos, ese modelo habría resultado incomprensible. La magia en el mundo antiguo era una manipulación a través de intermediarios, demonios, espíritus, dioses. Los magos no actuaban solos, actuaban con el permiso de fuerzas superiores. Trabajaban con amuletos, con nombres, con conjuros escritos en papiro. Así lo confirman los papiros mágicos griegos y la enorme cantidad de textos llegados desde Egipto. La vara no aparece en esos textos como herramienta del mago. Es una lógica radicalmente distinta. No es el hombre quien posee el poder mágico, sino que se le concede el derecho de usar ese poder. Precisamente por eso los cristianos rechazaban con vehemencia las acusaciones de magia. El filósofo Celso, en el siglo II, llamaba directamente a Cristo un mago que había aprendido sus trucos en Egipto. Para los cristianos, esto era un insulto. La magia, en su concepción, era una práctica que se apoyaba en fuerzas oscuras. El milagro, en cambio, era la acción de Dios a través del ser humano. La vara en la mano de Cristo no es un atributo mágico en el sentido moderno, ni tampoco un detalle accidental. Los investigadores han propuesto varias explicaciones para estas representaciones. La primera, símbolo de autoridad y poder,
comprensible para el público romano. En muchos sarcófagos, Cristo aparece no solo con la vara, sino también con un rollo en la otra mano, y su vestimenta corresponde a la de un romano. Es la imagen visual estándar de un maestro o funcionario de alto rango. La iglesia primitiva se dirigía a personas criadas en la cultura romana y les hablaba en un lenguaje que podían entender. La segunda explicación, y la más fundamentada, es la vara como referencia directa a Moisés. En las catacumbas bajo la Viña Máximo hay una pintura única. En una pared, Moisés golpea con su bastón una roca de la que brota agua. En la pared de enfrente, Cristo con una vara multiplica los panes. La misma ropa, el mismo gesto, el mismo objeto en la mano. El artista los colocó uno frente al otro de manera deliberada. La iglesia primitiva construyó su teología sobre el paralelismo entre estas dos figuras. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud egipcia. Cristo saca a la humanidad del dominio de la muerte. El paralelismo funcionaba en ambas direcciones. Convencía a los judíos de que Cristo era la continuación de su propia tradición y convencía a los paganos de que detrás de esta figura había una historia antigua y seria. El bastón de Moisés en el Antiguo Testamento no es un simple instrumento. Es el objeto a través del cual Dios actúa en el mundo. Con él se dividen las aguas, de él brota el agua de la roca, con él se asegura la victoria en la batalla. La vara de Cristo en los frescos es heredera directa de esa imagen. Después del siglo V, la vara desaparece casi por completo de la iconografía cristiana. Y hay una razón práctica para ello. A finales del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Con eso cambió también la propia imagen de Cristo. El joven taumaturgo sin barba que portaba una vara cedió su lugar a una figura más majestuosa. A esa imagen la vara le sobraba. Su autoridad no necesitaba confirmación visual a través de ningún atributo. La Iglesia no la prohibió de manera deliberada, simplemente dejó de necesitarla.